Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, 20 de noviembre de 2023, un aniversario más, una conmemoración más de la independencia, digo, perdón, de la Revolución Mexicana, eh, que algunos agarran de puente, ¿no? Y así lo celebran, otros pues recordando y sobre todo, si me lo permites, mi hermano, recomendando la Revolución Interrumpida del gran Adolfo Gili, que además, siendo un argentino mexicano, pues va muy ad hoc al tema de hoy, ¿no? En esas dos consideraciones, en esas dos coincidencias históricas que se dan este fin de semana, tanto en la Argentina como en México. Y bueno, primero agradecer nuevamente, y no me cansaré de hacerlo cada vez que puedo y que estamos en estos esfuerzos, la presencia, la escucha de compañeros y compañeras muy amables, muy solidarios con este esfuerzo que pues intentamos que sea de lunes a viernes y que no podemos cumplir en algunas ocasiones, pero una disculpa, créanme que son consideraciones de compromisos personales, que surgen cosas, este, porque si no, bueno, pues terminaremos, Jonathan y un servidor, aislados, sin familia, sin mujer, sin hijos, sin trabajo. Entonces, pues todavía no podemos, hacemos todo el esfuerzo para mantener nuestro perfil revolucionario y nuestro compromiso, pero pues, en algunas ocasiones, digamos que la vida común, que no comunitaria, nos obliga a ausentarnos de estos esfuerzos, pero bueno, agradecemos su presencia y como siempre también agradeciendo el compromiso, la inteligencia, los conceptos, la participación y los principios revolucionarios desde la posición e ideología marxista-leninista que compartimos de mi queridísimo Jonathan Romero. Jonathan, gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, si me lo permites, entramos directo al, al tema. El tema es que ayer, 19 de noviembre, se llevaron a cabo en Argentina lo que ellos conocen como balotaje, que es una segunda vuelta, donde los dos punteros en la primera vuelta, sin que ninguno de ellos haya sacado, eh, creo que no necesariamente el 50+1, aunque es intrascendente, sino digamos que una diferencia importante o definitiva, en donde Milei alcanzó un segundo lugar, se presentan al balotaje el día de ayer y muchos, incluido yo, eh, menospreciamos la fuerza de Milei a partir sobre todo del segundo, bueno, del debate definitivo entre Massa y él, pero algo que me parece relevantísimo es que en los resultados, según los estuve estudiando y según estuve escuchando a algunos cronistas argentinos que tienen obviamente mucho más conocimiento que un servidor de la política interna de la Argentina, decían en el propio Tigre, donde fue la cuna política de Massa, incluso perdió Massa, ¿no? Y eso es preocupante, yo creo que es definitivo, sobre todo en este proceso de revolución social. Yo creo que hay dos derrotas, porque la de Brasil, la de Lula, aquella que construida a partir pues sí, de abiertamente digamos que un albazo legislativo, incluso lo meten a la cárcel, pero yo creo que es la segunda derrota más trascendente, esta quizá la más, y que tiene rasgos de las mismas deficiencias, voy a decirlo así, en la construcción de un gobierno, de un proyecto de nación, con conciencia social, ¿no? Y estoy hablando de la de Ecuador y estoy hablando de esta misma, ¿no? De la de Argentina. Yo creo que esas dos se marcarían como un antes y después de los procesos de revolución social, o vamos a decir, ¿no? ¿No? No me gusta, no me gusta construir a partir de la definición de progresismo, ¿no? Yo siempre he pensado, quizá me equivoque, pero yo siempre he pensado que el progresismo pues, es precisamente lo que lleva a los países a construir estas pluralidades que, para falta de definición política, construyen o abren la puerta a perfiles
que se empiezan o a meter o a construir un camino como el que Milei hizo hace aproximadamente 6 años y que ayer, tristemente para nosotros, los comprometidos con la revolución social, eh, logra un objetivo que parecía, al menos desde el punto de vista de muchos analistas y repito, del mío propio, parecía lejano. Yo destacaría, mi querido Jonathan, si quieres, para abrir esto, lo que yo considero que precisamente es el termidor. Para algunos que no conocen el concepto de manera clara, lo diré, ¿no? El termidor se le reconoce a ese espacio de tiempo que precisamente en la Francia revolucionaria, lo voy a leer, termidor del francés termidor y del griego termos, calor, es el nombre del 11º mes del calendario republicano francés, el segundo de la estación veraniega, que dura desde el 19 o 20 de julio hasta el 17 o 18 de agosto, según el año. Coincide aproximadamente con el paso aparente del Sol por la constelación zodiacal de Leo. Por antonomasia, el adjetivo termidoreano se aplica al periodo de la Revolución Francesa, eso es lo que nos interesa, conocido como Convención Termidoriana, por haberse iniciado con el golpe de Estado del 27 de julio, que es el 9 del terminor del año tercero, que derroca o que termina mandando a la guillotina a Robespierre, ¿no? Como el representante más poderoso de la revolución desde, digámoslo así, desde la izquierda, de esa revolución francesa que terminó construyéndose a partir de esto, del periodo termidor, en una revolución de muy poco alcance social, y los que muchos dicen abiertamente una revolución burguesa. Bueno, la derrota de ayer de Argentina no es del kirchnerismo, aunque esté involucrado. Me explico. Néstor Kirchner, en su periodo presidencial, y que duró 4 años, pero que incluyó también los 2 periodos presidenciales de su esposa y después viuda, Cristina Fernández de Kirchner, y que se conoce en la Argentina en los ámbitos políticos como la década ganada, tuvo un cambio, sobre todo con la presidencia de Néstor Kirchner, que por cierto no ganó en las elecciones de balotaje, sino que se retiró Carlos Menem, que era abiertamente, lo sabemos históricamente, el presidente neoliberal de la Argentina. Había un sentimiento de desagrado, había un sentimiento de mucha conciencia conciencia política con respecto a los vínculos de Carlos Menem con el poder económico, como se da en todo el proceso neoliberal, ¿no? Y de la corrupción. Esto aprovechó Néstor Kirchner. Aquí está el primer dato, mi querido Jonathan, y si quieres ahí paro y después vamos sobre los otros porque me parece interesante. Néstor Kirchner es convocado por el presidente interino y por Alberto Fernández para formar una coalición, vamos a decirlo así, una unidad entre diversos institutos políticos que van desde la izquierda radical, cabrona, algunos comunistas, por cierto, hasta lo que ellos quisieron denominar como el kirchnerismo, que se fue construyendo a partir de lo que ellos llamaban una centro izquierda, es decir, una izquierda que no se atrevían de decir socialdemocracia, pero sí una izquierda que era indefinida, una izquierda, ¿le suena? Ojo, una izquierda que tenía al marxismo un poco hacia el espanto, ¿no? De la radicalidad y de la violencia, estos locos anarquistas, marxistas que pretenden que se estatice todo y que no podemos porque tenemos compromisos internacionales importantes. Bueno, pues Néstor Kirchner fue la punta de lanza que sabía que él requería esa pluralidad, ¿le suena algo? Esa amplia convocatoria para derrotar al neoliberalismo.
Y le suena algo, y con esto termino, porque los resultados de la política gubernamental y económica de los 4 años de Néstor Kirchner son definitivos en la construcción de grandes avances en el plano económico y social, incluido la recuperación de la fuerza del Banco Central, con triplicando, cuatruplicando prácticamente la Reserva Federal, con la detención o sea, más bien con la contención, perdón, de la devaluación en la moneda argentina y con el crecimiento económico que rayaba entre el 7 y el 8.9% durante su periodo. Él se dedicó principalmente a recuperar el empleo, lo cual lo hizo rebajando después de una crisis neoliberal impresionante que dejó Menem, hasta casi el 11%, algunos dicen que entre el 10.5, vamos a decirlo que el 11, que son las cifras oficiales del propio gobierno de Néstor Kirchner, el desempleo, lo que llaman ellos la desocupación. Y creció enormemente en la lucha contra la pobreza. Néstor Kirchner entregó grandes resultados. Y con esto ahora sí cierro, mi querido Jonathan, para empezar con eso. Uno de los perfiles políticos más importantes de Néstor Kirchner fue la reducción prácticamente a cero, con una negociación muy fuerte, muy digna y muy cabrona, hay que decirlo, con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda argentina. Porque él entendió, y ese es un punto trascendental, él entendió que bajo los límites de esos acuerdos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, pues no podía avanzar el país, no se podía deshacer del neoliberalismo porque estaba obligado a seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional. Ese yo creo que es su gran triunfo. La corona política de Kirchner es haber reducido prácticamente a cero con una renegociación de deuda muy importante con el fondo y tocar lo más importante de la revolución social que se estaba fraguando en el cono sur de nuestro continente, que es un trabajo estrecho, como los dos grandes líderes, si me lo permites, Jonathan, si tú tienes otra consideración, le escucharé, los dos grandes líderes de la gran revolución social del cono sur que se estaba fraguando, que eran el comandante Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Ellos, cada quien desde sus posiciones políticas, cada quien desde sus consideraciones locales de su país, estaban empujando con todo acuerdos de convocatoria de la Unión Latinoamericana en el beneficio de sus pueblos. Creo que ese es el punto de lanza de lo que tenemos que entender que pasó aquí, porque esas determinaciones bajo un interés político muy, muy trascendente me hace recordar a Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria amplia y plural para llegar al poder político, pero la determinación de una política social que va cargadísima del lado izquierdo. Y creo que no se ha entendido. Y que lo que pasó después con la presidencia en 2 años, en 2 periodos, perdón, de 8 años de Cristina, y con la muerte de Néstor Kirchner como líder político de ese empuje revolucionario, se viene abajo, se empieza a llenar de pragmatismo y se permite la entrada del termidor. Tema que trataré en mi segunda intervención. No sé en qué coincides y en qué no, mi querido hermano. Dale que te escucho, somos todo oídos. Gracias. Sí, bueno, antes que nada, saludarlos a todos y a todas, ¿no? Los que nos estén escuchando, o nos vayan a escuchar en un rato. Sí, también agradecerles, por supuesto, su escucha y sus comentarios, muy importante. Siempre intentamos leerlos. Y nosotros, bueno, yo en lo personal quisiera apuntar sobre el tema en cuestión. O sea, yo creo que eh, aterrizando el tema a lo que fue con Néstor Kirchner, o sea, creo que sí es importante poner en el centro que las políticas de orden, ¿cómo le podríamos decir? De orden
progresista que se les llaman, ¿no? Estas políticas que tienen como asistencia social, el gasto público, tienen un límite. Es decir, yo creo que lo que se plantea aquí es que la política de Néstor era muy importante porque había un conflicto y había una crisis muy coyuntural en Argentina que abrió espacios para poder que un gobierno de izquierda se pudiera internar y que podía tener una alianza con varias fuerzas. El problema que yo veo, o el problema que yo quiero recuperar, es que ese tema está, o sea, hay que debatir hasta qué punto nosotros o hasta qué punto América Latina ha abusado de esas políticas. Es decir, ha confiado demasiado en esas políticas. O sea, esas políticas sí son importantes, pero es una contención únicamente. Es decir, yo creo que como que seguimos pensando que por el bien de todos, primero los pobres, pues es darle asistencia social a la gente pobre, ¿no? O sea, darle 500 pesos, a los ninis 500 pesos, a los que no estudian, a los que no trabajan. Es decir, sí, es importante. Yo no quiero decir que no sea importante, pero la pregunta es suficiente. Es decir, esas políticas de asistencia solo podrían ser suficientes para eso. También está la otra estructura de, bueno, no hay que pelearnos con los empresarios, ¿no? O sea, hay que llevárnosla bien, el problema no es pelearnos, o sea, bueno, ¿hasta qué punto esa narrativa es cierta, ¿no? O sea, a mí me sigue preocupando que en pleno siglo XXI, cuando ya se ha demostrado que la economía capitalista es altamente voraz, haya mucha gente que siga pensando que el problema es no pelearse con los empresarios, ¿no? Porque, ¿qué vayan a pensar? Y entonces, si no nos peleamos con los empresarios, pues ellos se pelean con los gobiernos progresistas, porque al final de cuentas habría que ver los índices económicos de Néstor, y hubo beneficiados en el sector empresarial, muchísimos, hasta el capital extranjero tuvo rendimientos muy altos. Entonces, la pregunta sigue siendo, bueno, ¿hasta qué punto la economía, ¿no? O hasta qué punto las políticas de contención en donde tengamos nosotros que ponernos de acuerdo, ¿no? No vaya a ser que el empresario del Clarín se vaya a enojar con nosotros y pues, vaya a decir cosas malas de nosotros, ¿no? Y no nos peleamos y pues, dice cosas malas de los gobiernos progresistas. Entonces yo creo que hay también un elemento muy importante, ¿no? De esta estrategia de, bueno, a lo mejor en un primer momento sí es válido no confrontar a la burguesía y a los terratenientes, pero más en el tiempo, creo que ya es insostenible, ¿no? O sea, eso me parece que es un elemento muy importante. El tercer elemento es el trastocamiento de las relaciones sociales de producción. Es decir, o sea, pues sí, o sea, yo entiendo que Néstor era un chingón y fue un chingón, de eso no lo voy a negar, pero creo que se sobreentiende, ¿no? O se quiere sobreentender que Néstor Kirchner no quería trastocar las relaciones sociales de producción, y puede que sí, estemos de acuerdo que eso es lo que quería él, pero eso no quiere decir, ¿no? Que el kirchnerismo no se tuviera que plantear a largo plazo esa tesis. Es decir, ¿cómo queremos nosotros consolidar proyectos de nación lo suficientemente poderosos y blindarlos si creemos que con las reglas de la economía capitalista, que la economía capitalista son reglas cíclicas, eh, vamos a poder fortalecer la economía argentina? Y eso es importantísimo, ¿no? O sea, si nosotros no rompemos con la estructura económica de la base, es imposible mantenernos. O sea, estos flujos y reflujos se van a ir viendo. Y el problema de las crisis, ¿no? O el problema de estos flujos y reflujos, que a mí me preocupa muchísimo, es que sí hay como un péndulo, ¿no? O sea, sí entiendo esta parte de la economía o de la política argentina como un péndulo, ¿no? O sea, hemos estado viendo que van unos de izquierda, se vuelve a la derecha. El problema de ese péndulo es que cuando el péndulo se va hacia la izquierda, como que ya no se va tan a la izquierda, ¿no? O sea, pues tienes a Néstor,
Después viene Cristina, que también Cristina no fue Néstor tampoco, ¿no? O sea, Cristina también ahí tuvo un bajoncillo. Después de Cristina, viene un gobierno de derecha, si no mal recuerdo. Después viene Alberto Fernández, que es mucho menos de izquierda, o sea, se estanca en la izquierda, y después viene un pinche jalonzote hasta Milei. Es decir, parece ser que la derecha sí la tiene bien clara, ¿no? O sea, tiene que profundizarse a la derecha. Y parece que los gobiernos de izquierda le tienen miedo, ¿no? Entonces se van haciendo cada vez más, menos de izquierda, menos de izquierda. Y eso me parece preocupante, ¿no? O sea, me parece preocupante, por ejemplo, el perfil de Massa. Pues bueno, pues ese güey fue el que renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, tampoco tenías un perfil que digas, no, le ibas a anteponer ese proceso. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy complicado eso, ¿no? O sea, sí, sí hay que decirlo, ¿no? O sea, no quieren trastocar las condiciones históricas. Y el tercer elemento que yo creo que también hay que tejerlo desde Kirchner es que le tienen un miedo a la revolución cultural. O sea, no quieren hacer una revolución cultural. O sea, ¿cómo demonios vamos a nosotros a... O sea, les estamos entregando el capital político que le llaman ellos, ¿no? El capital político que es la clase trabajadora, se la estamos entregando. Porque si bien es cierto que la asistencia social genera un bienestar importante, pero no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente porque no estamos atacando esa raíz subjetiva de la burguesía, ¿no? O del sistema burgués. Y entonces tenemos un actor que fíjense, ¿no? O sea, Kirchner, que es yo creo que un referente muy importante de la política de América Latina, y tenemos por el otro lado a Milei. Y Milei es torpe, es gritón, es poco educado, es un misógino, es un clasista. Y esa persona, ¿no? Que no tiene en verdad los elementos que a lo mejor tú pudieras imaginarte en un político de la derecha, ¿no? Educado, recatado. Bueno, pues ese personaje tan banal le ganó abruptamente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué ganó? Bueno, pues ganó porque no hemos construido una revolución cultural. Y al no construir una revolución cultural y al creer que solamente son condiciones de darle unos pequeños, ahí, no, pues un pequeño logro por acá, otro pequeño logro por acá, ¿no? Ahorita estaba escuchando un space con un compilla que estaba ahí, estaba hablando, no, es que lo que estamos es sacar de la pobreza con políticas públicas, ¿no? Pues es que eso no es el problema, o sea, el problema es mucho más profundo. Entonces yo creo que esos son los debates que se abren con Milei, ¿no? O sea, la izquierda pues, ha fracasado y ha fracasado porque no ha querido escuchar, no ha querido escuchar que tiene que haber una definición política. Y si la definición política no llega, y si la definición política no la posiciona, la derecha sí la tiene bien segura. Y eso lo habíamos comentado desde hace varios tiempos. El problema de la derecha es que sí sabe a lo que está jugando. La izquierda no, la izquierda parece ser que no, o sea, por ejemplo, el tuit del camarada, del ya camarada Abraham Mendieta, ¿no? Diciendo que, bueno, pues es una gran oportunidad. Bueno, ¿cuál gran oportunidad? ¿Sabes? Es el ascenso del fascismo. Es el ascenso del fascismo y en América Latina, cabrón, ¿no? O sea, todos pensábamos que en Europa podría, ¿no? En América Latina, un personaje de este estilo, muy, muy, tirado a la extrema derecha. Y yo creo que sí hay que poner énfasis en que tenemos que, poner mucha atención que la izquierda tiene que definirse sí o sí, porque si no, la extrema va a seguir avanzando y va a seguir ganando posiciones. Yo creo que aquí el gran ganador también es Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump se la está jugando con todo en Estados Unidos y creo que ve una oportunidad muy importante para la reconquista. Y el problema de México, pues no va a ser si gana o no gana Claudia Sheinbaum, va a ganar. El problema es que si Claudia Sheinbaum va a tener la suficiente potencia para poder enfrentar a una Argentina, por ejemplo, encolerizada por el neofascismo, y a Estados Unidos, es que llega Donald Trump. Entonces, con lo que vemos en este momento, pues parece ser, bueno, hasta parece ser que creo que le interesan esos perfiles, ¿no? Y hay unos perfiles ahí panistas, ¿no? Que les encantaría estar acomodadizos, estos perfiles liberales que se hacen llamar y que, bueno, pues ahí la tiene, ¿no? A la tía Tatis, ¿no? Que es ese perfil histórico del cual bebe la sabiduría del libre mercado, Milei, ¿no? O sea, a lo mejor Tatiana Cloutier no es la tirada tan hasta el liberalismo de Milei,
pero son amiguitos o son hermanitos muy conectados, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante poner en el centro que hay un tiempo de peligro, pero en ese tiempo de peligro creo que la izquierda se tiene que reorganizar y tiene que plantear que si quiere salir de esta hecatombe, pues tiene que ser con radicalidad, ¿no? Se tiene que entender la estructura del sistema capitalista. Si seguimos creyendo que dándoles limosnas y haciendo, no sé, hay poner luz eléctrica, con eso solamente funciona, es falso, ¿no? La complejidad del sistema capitalista es está muy en la raíz, y si no atacamos esos problemas, se vuelve difícil. O sea, la derecha va a apuntalarse y entonces va a ser muy complicado para nosotros tener esos regresos. Y otra vez, el problema es que el péndulo, donde más se gira, donde más se define, es en la derecha y no en la izquierda, ¿no? Ahí la dejaría. Sí, y fíjate que coincido contigo en todo. El único que no coincido es que el compañero Abraham Mendieta es camarada, ¿no? Yo creo que es un supuesto camarada, es lo único que no coincido contigo, pero yo sé que me entiendes. Y mira, está cabrón, pero lo tengo que decir, ¿no? Sobre todo que coincido plenamente contigo. Siguiendo el pasaje histórico, cuando Néstor Fernández se ausenta, o bueno, deja la silla presidencial y se la deja a su esposa, es por dos objetivos. El primero, Néstor Fernández trata perdón, Néstor, sí, sí, Néstor Kirchner, perdón, le deja a Cristina Fernández el camino ya trazado de su política económica sobre todo, y él trata de impulsar una unión latinoamericana. Se fija principalmente en derrotar, junto con el apoyo del comandante Chávez, de Lula, de Evo y todavía del presidente de Ecuador, de Correa, todavía tratan de hacer que incluso, digo, ahí estaba Calderón, ¿no? Ahí estaba Calderón en ese proceso. Si hubiera estado Andrés Manuel, yo no sé qué hubiera pasado en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que estaríamos en otros tiempos, la verdad, porque el presidente López Obrador digamos que en ese hecatombe de la revolución social hubiera sido más determinante desde mis puntos de vista, ¿eh? Bueno, pues Néstor digamos que se centra en la política internacional para destruir precisamente las condiciones neoliberales de las estructuras comerciales del capital en Latinoamérica, lo que dice Jonathan. Y se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque digamos que la lógica natural del movimiento, digamos, de una izquierda que pretendía construir Néstor Kirchner, se empieza a manchar, no manchar, sino se empieza a llenar de un ruido ideológico muy cabrón. Y ese ruido ideológico parte de la pluralidad. Es decir, Cristina no entiende lo que su esposo pretendía, que yo creo que el propio Néstor no vio ese peligro, porque miren, es que está cabrón. O sea, cuando yo escucho a personajes como Sabina Berman diciendo, no, en este país no va a pasar, cabrón, eso decían en Argentina cuando Néstor Kirchner le deja la presidencia a Cristina, ¿eh? Y se decía por qué, porque el compromiso era de profundización, lo que llama Jonathan la radicalidad, empezar a construir estructuras sociales importantes y que no fueran las ayudas gubernamentales de una política social, de becas, de ayudas, sino que se construyera un frente común de Latinoamérica, porque sabía Néstor Kirchner que la unión de la Latinoamérica, por lo menos en el sentido, los que estaban en el sentido de la revolución social, era importantísima para lograr los avances de profundización en el país mismos. Y no lo logra porque se le atraviesa primero la derrota política de, pues sí, es que así se dice, ¿no? Así lo dicen, del progresismo en Ecuador, que disminuye
esa oleada, ¿no? Por cierto, debo decirlo, por cierto, la falta de definición política de una revolución social hacía que Nicaragua se hiciera a un lado de este esfuerzo. Esto es importante saber, porque aun cuando eran total y absolutamente hermanos de lucha del comandante Hugo Chávez, del propio Lula y del propio Evo Morales, la falta de definición en la estructura de construir un panorama socialista en la revolución de Latinoamérica por parte de Nicaragua, tenía sus consideraciones, vamos a decirlo así. Pero en el proceso de Cristina, Cristina se empieza a rodear de personajes que terminan siendo el termidor. Uno de ellos es Alberto Fernández. Cristina compite y gana a un grupo en el que pertenece Alberto Fernández. Eso es importante de saber. Y esta pluralidad, esto aceptar los perfiles políticos de un peronismo que está plasmado así, horizontal, pero en el sentido más bajo de la palabra, es decir, que comulga con pensamiento de izquierda, muy radical, hasta una izquierda buena ondita, que se va hacia el centro, como es Alberto Fernández, que busca la renegociación, todo lo que ya dijo Jonathan, para no ser repetitivo, ¿no? La falta de determinación política. 8 años le tomaron a Cristina Fernández tomar un perfil político del gobierno de su esposo. Viene la muerte de su esposo, entra al segundo periodo Cristina de gobierno que hay en Argentina es de 4 años, y empieza a desdibujarse, y empieza a permitir la entrada al gobierno y a las estructuras políticas del partido justicialista, que es el peronismo, digamos, menos determinante, menos cargado hacia la lucha social, y empieza a fluir esta amalgama de políticos que situados en la derecha, algunos incluso abiertamente, como se decía, del perfil del expresidente neoliberal Carlos Menem, se empiezan a estructurar dentro del proceso político. Uno de ellos es Massa, precisamente. Uno de estos perfiles, vamos a decir que de política económica, que si bien es cierto, no se decantan abiertamente por el neoliberalismo, sí son defensores del libre mercado y sí son de estructura capitalista. Tan es así que la torpeza más grande que presenta Alberto Fernández durante su periodo presidencial es precisamente una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional que tira por los suelos no solamente la política que intentó en su inicio de contención Néstor Kirchner, sino que sume a la Argentina en lo que está. Y yo podría decir, no podemos echarle la culpa al pueblo que acaba de elegir a Milei, ¿no? Eso sería lo más vulgar que pudiéramos hacer. Es un pueblo que ha estado permanentemente durante estos 4 años siendo golpeado económicamente, con una pandemia muy mal llevada por el gobierno de Fernández, con una moneda que tiene, creo que hasta 32, mi querido Jonathan, si no me equivoco, hasta 32 mercados de divisas interno, el oficial. Hay una diferencia entre el mercado de divisas oficial, el mercado de divisas entre los argentinos, el mercado de divisas entre los turistas y una serie de mercado negro que hace de la economía argentina dentro del mercado de divisas un verdadero desastre. La política económica y social de Alberto Fernández es de una torpeza inconmensurable. Su presencia política es de una debilidad rayando en la cobardía y su falta de definición política es abominable. Todo esto hace que el pueblo argentino en la desesperación busque la esperanza en el fascismo. Y lo más cabrón es la determinación de lo que tampoco hemos hecho en México,
que se llama revolución cultural y que ya lo dijo bien Jonathan. Miren, a nosotros nos dirán izquierdosos, marxistas, barbones locos, radicales, incluso hasta pendejos. Nos podrán decir todo eso. Pero nosotros tenemos una definición política que creemos que es la única que puede considerarse para profundizar una transformación como la que se está dando en México y que comenzó en Argentina antes. Y que en estos momentos no solamente es detenida, sino cargada absolutamente hacia lo que le llaman el liberalismo y que no es otra cosa más que el fascismo horripilante. Ayer lo dijo el diputado Fernández Noroña, que sí se vio impactado con la noticia durante su charla. Es como si hubieran elegido a Hitler. Y dijo, y aquí yo sé que muchos estarán diciendo, este güey está exagerando. No, es eso. Porque además en el contexto histórico actual, Milei defiende al sionismo israelí y defiende el genocidio. No solamente no se determina cómo detenerlo, sino lo defiende. Lo defiende bajo la premisa fascista de que un ejército tan poderoso como el israelí tiene derecho a defenderse ante el terrorismo, ¿no? O sea, una retórica absolutamente fascista y de ese tamaño es este, este personaje tan deleznable. Y lo voy a decir, ¿no? Lo voy a decir con todos sus nombres. Argentina, la izquierda argentina, al indefinirse en esta entelequia de pluralidad, de como de invitación, de convocatoria a la unidad nacional, a construir un mejor país para todos, se parece mucho, muchísimo al movimiento de transformación de México en su definición, que debería de ser definitoria, previo a la elección de Claudia, sobre todo haciendo un lado el pragmatismo. En Argentina se fue más allá del pragmatismo, se fue abiertamente a abrir perfiles que, vamos, los Macri nunca desaparecieron, estuvieron permanentemente incluso dentro de las decisiones de política económica del gobierno de Fernández, tanto de Cristina en su última etapa como de Alberto en todo su gobierno que aún no termina y que él ya desapareció, ¿no? Ahora sí, que no se da en todos los países, ¿no? Él entregó la estafeta a Massa. Massa ayer anuncia su derrota y posteriormente que va a pedir licencia. Parece ser que todos huyen. Lo decía con sorna, con burla, como siempre ha actuado Milei. Lo único que me preocupa, no lo dijo ayer, lo dijo hace como 15 días, lo único que me preocupa es saber quién me va a entregar la banda, ¿no? Porque todos van a desaparecer y no se equivocó. ¿Quién le va a entregar? A lo mejor Cristina, ¿eh? A lo mejor Cristina terminé entregando esa banda porque de Alberto Fernández, bueno, al día de hoy, en estos momentos, y perdonen si estoy fallando con la información, ni siquiera ha presentado una posición política, una declaración al respecto del triunfo de Milei. Por lo menos el día de ayer yo no se la escuché. Lo cierto es que sí hay alarma, ¿no? Yo le contesto al camarada de Jonathan, este, Abraham Mendieta diciendo la oportunidad no es eh, desenmascarar a la derecha. Pareciera que ellos creen que defender la cuarta transformación y buscar la verdadera transformación del país es lanzar tweets diciendo desenmascarando a la derecha. No, yo creo que la derecha es muy clara en eso. La derecha es muy abierta, muy cínica. La derecha es eso. No, yo creo que la oportunidad está en vernos a nosotros mismos, en ver que el termidor, que lo hemos planteado aquí Jonathan y yo, se abre la puerta al termidor, que no es, fíjense, este es un punto fino, pero muy, muy fino. El termidor no es un traidor al movimiento. El termidor es el oportunismo que abre la puerta a la traición al movimiento. No es verdaderamente el traidor. En esto recupero a Bautista Segales, que en una conferencia dice, si ustedes quieren que yo les abra el termidor, miren, lo defino muy bien, el que tenga pensamiento capitalista o que
defiende a la modernidad capitalista, ahí está el termidor. Aunque sea abiertamente de la revolución social, aunque sea diputado, aunque esté en las arengas de los líderes de la revolución social política, aunque esté en esos enjuagues, ¿no? Políticos de buscar, aunque vote a favor de las reformas y todo, si es definitivamente en la definición, ¿no? Perdón el pleonasmo, pero en su definición, si es definitivamente un adorador de la modernidad capitalista, ahí está el termidor. Eso lo dice Bautista Segales y tiene toda la razón. ¿Por qué? Hagamos un acto de contrición, ¿no? Como se dice, hagamos una autocrítica. Volvemos a ver los perfiles que se están delineando como líderes políticos de esta cuarta transformación. Volteemos a ver quienes se han aprovechado de esta convocatoria plural que pareciera, y yo creo que sí, que Claudia y los líderes políticos tienen la idea de que sea en beneficio de la unidad. Volteemos a ver. Miren, les voy a poner un ejemplo muy vulgar, pero que ejemplifica mucho eso. ¿Ustedes creen verdaderamente que Antonio Pérez, el papá del Checo Pérez, tiene cabida en una revolución como esta? ¿Qué? Ese es el termidor. Ahí está el termidor. En esos perfiles está el termidor. Esos son los perfiles que debemos de desechar. Y esta falta de determinación política no tiene que ver solamente con levantar las manos en el Congreso, decirse adoradores de Andrés Manuel, o sea, tiene que ver con la construcción de una ideología de gobierno que destruya, que pulverice las estructuras económicas para tratar, hasta donde sea posible, adelantarse hasta ser determinantes en la búsqueda de un nuevo sistema económico. ¿Eso quiere decir que tendría que ser a huevo el marxista? No, no estamos locos, no es ahí, no es esa la determinación. ¿Se deberá de construir? Pues claro. Nosotros estamos seguros que en la construcción de un sistema político y económico de corte social, el marxismo tiene que estar presente. Y es muy probable que sea el que determine el camino. Eso estamos seguros, pero que estamos dispuestos a discutirlo, sí. Pero a partir de esta crítica diremos que no podremos discutirlo mientras no haya una definición política importante. Ayer Claudia Sheinbaum, durante su muy extraordinario mensaje que da de unidad y todo, se determina ella como un perfil político de humanismo mexicano. Yo convoco a la doctora, yo convoco a esa cúpula ideológica que se quedó sin cabeza con la desaparición temprana del maestro y que no se quedó ahí con su muerte, sino que ya venía, digamos, elaborándose, ¿no? O torpemente sin tomarse en cuenta, con la muerte del doctor Dussel. Yo debo decirlo, ¿no? Convoco a esos grandes, ¿no? Al Monero, a Paco Ignacio, incluso a Bartra, a lo mejor hasta Fernando Buenabad, que tiene otras consideraciones muy distintas, mucho más definido, ¿no? La diferencia entre Fernando Buenabad, el Monero y y a últimas fechas, Paco Ignacio, hay una gran diferencia. La determinación de Fernando Buenabad es sin cortapisa. Y yo creo que los convoco, ¿no? Convoco a esa cúpula ideológica que defina lo que es el humanismo mexicano, porque no creo que sea el caso específicamente de esto, pero en México tenemos un Milei, ¿no? Que es Eduardo Verástegui, y que además es un Milei light, pero es un Milei al fin. Pero se están construyendo unos Mileyes en México donde no creemos que puedan existir, y yo les aseguro que están creciendo. Yo convocaría a que si la jefa de gobierno se define y define a su gobierno como humanismo mexicano, pues definiéramos primero políticamente lo que es el humanismo mexicano. Porque si el humanismo mexicano es aceptar todo de donde venga por el simple hecho de un supuesto arrepentimiento enmascarado de oportunismo, cabrón. Yo diría que es un
un semillero de termidores, mi querido Jonathan. Esa es pues la definición que yo hago sobre lo que está pasando en Argentina. Y miren, eh, algunos me decían, porque yo soy admirador del presidente Correa de Ecuador, soy admirador de él, pero algunos me decían, el problema de Correa precisamente fue la falta de definición revolucionaria en la izquierda política, ¿no? ¿Cuál era? Había hubo grandes críticas de Ortega y la izquierda nicaragüense contra los procesos políticos del propio Correa. Había una crítica permanente vamos a decirlo así, de falta de definición política del propio Ortega con respecto a Lula. Había una falta, digamos, de cohesión en la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez, que entendió bien Kirchner, pero que algunos otros no entendieron bien. Otro que lo entendió muy bien, además de Lula, fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Todos ellos entendieron que el camino era trazar una revolución latinoamericana hacia destruir, en pulverizar las estructuras económicas que darían paso a la construcción de un nuevo sistema económico. Yo creo que el deterioro en Argentina es enorme, pero yo no echaría las campanas a vuelo en México. Yo creo que es una advertencia. Repito, muy parecido en resultados y en determinaciones políticas el periodo de gobierno de Néstor Kirchner y el de Andrés Manuel López Obrador, con sus limitantes, con esto que llama Jonathan, que explica muy bien, con sus consideraciones hacia las políticas neoliberales que habían impactado las leyes, es decir, la Carta Magna en Argentina, tanto en Argentina como en México, y de veras, digamos que esta andanada de obradorismo que se suelta en las redes, se soltaba no en las redes, ¿verdad? Pero se soltaba en Argentina con los comentadores, vamos a decir, políticos, diciendo, no, la izquierda ya triunfó, esta izquierda está para progresar permanentemente, esta izquierda está muy bien definida, el presidente Néstor Kirchner logró enormes avances, ¿cómo creen que el pueblo argentino va a votar por la derecha nuevamente? Perdónenme la expresión que es vulgar, mocos, ¿no? 18 años después, 16, digámoslo así, no llega solamente la derecha, llega el fascismo, que es la derecha más radical que existe, ¿no? Yo lo dejaría ahí, mi querido Jonathan, la reflexión es muy profunda, yo sí lo emparento con el proceso de México, ojalá me equivoque, y tendremos que luchar para que esos perfiles que se les da entrada con este afán conciliatorio, ¿no? Negociador, con esta terquedad de ver que el sistema económico capitalista puede ser modificado, que no necesariamente tiene que ser superado, que hay una posibilidad, que tenemos que estar en el conjunto de las naciones globalizadas a partir de un capitalismo, que tenemos que buscar el capitalismo social y todas esas pavadas. Yo sí lo reflexiono, Jonathan, espero no sonar tremendista, pero yo creo que eso es a lo que nos referimos cada vez que criticamos los procesos de Morena internos y lo que está pasando con personajes como yo había celebrado, no es nada personal, que la tía Tatis se había ido con un aplausito así del presidente y dije, pues el presidente manda, el presidente la mandó a volar, la dejó llorando, no le recibió el abrazo y le dijo, tú aquí no cabes. Y ahora la veo con todo, mi hermano, con todo, ¿no? Espero a ver qué puesto le dan en el gabinete y esperemos que no sea tan definitorio. Adelante, mi querido Jonah. No sé si coincides conmigo, si no, bueno, pues te escucharé con toda atención. Sí, yo creo que hay que, o sea, el tema es profundo porque, o sea, no es, o sea, esa es la otra variante, ¿no? Pensar que solamente es mi ley. Y que entonces, bueno, pues ya que los argentinos hagan, bueno, ayer estábamos haciendo un space con
con Nacho, ¿no? Salió el tema, por supuesto, pues es la coyuntura, o sea, nadie se esperaba que Milei ganara, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera ganado Massa, estaríamos hablando en ese space de la cuestión, sobre la cuestión judía, que es un texto de Marx, que se supone que ese era el texto que teníamos que revisar. Y entonces, pero ganó Milei, ¿no? Entonces eso cambia el ritmo de cualquier cosa, ¿no? Se tiene que discutir ampliamente. Y llegó un perfil y dijo, ¿saben qué? Pues no, pues ¿para qué se preocupan? O sea, pues a lo mejor ahí hay un plebiscito y pues con el plebiscito pues la cagan Milei y lo sacan, ¿no? A los 2 meses, ¿no? Yo creo, ¿no? Está toda madre, ¿no? Los únicos plebiscitos que existen en América Latina son los que hace la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El Poder Judicial, y no para tumbar gobiernos progresistas, pero bueno, dice, no hay problema, ¿no? Que es lo mismo que mencionaban, por ejemplo, con Dina Boluarte, ¿no? Decían, no, pues no hay pedo. Pero aguantamos 2 años, ¿no? Y ya lo que venga. Entonces, pues, ahorita el Perú tiene un problema muy, muy parecido. Pero no es ese no es el problema, ¿no? El problema es que Milei primero, forma parte de una organización política muy, muy, muy grande, ¿no? Que es la CEPAC. No, a lo mejor no se le da la difusión tan importante, pero pues ahí está Verástegui, ahí está Jair Bolsonaro, Donald Trump, ¿no? Pues hicieron aquí un eventillo, ni tan eventillo, ¿no? Porque ya pusieron un candidato, pero aquí hicieron un evento muy, muy particular ahí creo que en Santa Fe, ahí hicieron un evento y pues, Donald Trump dio un mensaje, ¿no? A la CEPAC, pues, para la defensa de la familia, la patria y Dios. Entonces, totalmente articulados en una especie de narrativas neofascistas. Entonces, y nosotros lo habíamos mencionado sé que fue hace un año, ya casi un año, ahí por diciembre vinieron, y nos habíamos mencionado el peligro que era darle promoción a este tipo de. ¿No? Nadie hizo caso, ¿no? Es más, yo creo que hasta nosotros hicimos caso de nuestras propias interpretaciones, a lo mejor pensábamos que nos quedaba un poquito más de tiempo con lo que estaba pasando en América Latina, pensábamos a lo mejor también que Massa y de alguna manera lo que ha pasado, pues no le daba a Milei para poder ganar, pero todo parece indicar que no. Bueno, todo indicó que era todo lo contrario. Entonces, este es un grupo internacional, ¿no? Es un grupo que está organizado a nivel general y que nadie lo puede ocultar, ¿no? Entonces, es un problema de América Latina, ¿no? Yo diría que habría que ponerlo se va a conocer la iberosfera, ¿no? Que también está metido España con Vox. Entonces es un grupo muy, muy, muy amplio y es una estrategia política y es una línea que eso sí, está bien delineada, ¿no? Esos cabrones dicen que esos dicen, somos de derecha, ¿no? Y una derecha ilustrada, ¿no? Bueno, pues ahí está también Agustín Laje, Gloria Álvarez, entre otros tantos, ¿no? Axel Kaiser en Chile, es decir, vienen financiados y vienen estructurados ampliamente. El otro elemento que nos parece importante es que vienen articulados mediante los medios de comunicación, ¿no? O sea, todos ellos vienen apalancados por el Clarín, por O Globo, por Televisa, por TV Azteca, es decir, por las grandes cadenas de medios de comunicación y de entretenimiento en América Latina tienen nexos con estos grupos. O sea, si uno revisa un poco la historia de Javier Milei, pues ese güey, como dice Nacho, nos decía Nacho, pues ese güey era un panelista, ¿no? Pero no dijo güey, pero dijo, ese tipo es un panelista. O sea, ¿cómo puede ser posible que un panelista, que además, un panelista de medio pelo, porque no era un panelista, o sea, no es un panelista que digas, es un gran referente, no es un panelista de medio pelo, que sus libros son, pues no sé, yo creo que hay más seriedad en estos libros de Luna Nueva, ¿no? De Crepúsculo, o sea, hay más seriedad en este tipo de literatura, ¿no? Las 100 sombras no sé cómo, 100 sombras de Grey, ¿no? O sea, yo creo que hay más seriedad en eso que en los libros de este tipo de personajes. Bueno, pues con todo eso, es un personaje que ha sido financiado, que ha metido mucho dinero y que ya lo pusieron como un referente y ya es presidente de la República de Argentina. No, y tiene que ver con los escenarios pues primero fue Bolsonaro, ¿no? Que fue financiado por las grandes cadenas
de medios de comunicación en Brasil, y ahora también es pues, Javier Milei, ¿no? Por supuesto que a lo mejor que a la derecha no le gusta el perfil de Milei, pero cuando pierde la derecha, centro, vamos a llamarle, ¿no? No le quedó otra cosa que cerrar con la ultraderecha, ¿no? Y eso también es muy, muy importante, o sea, Massa quedó desfondado cuando la derecha dijo, ¿saben qué? No nos vamos con el kirchnerismo, ¿no? O sea, que se vayan muy lejos y cerramos filas con Javier Milei y rompió totalmente el esquema y eso, bueno, le dio para alcanzar. También tiene que ver con estas estructuras, ¿no? Entonces, creo que están tan organizados, tan financiados y seguimos mencionando, ¿no? O sea, ahí el gran ganador es el imperialismo norteamericano, o sea, a veces se le falta mucho el respeto a esos cabrones, ¿no? Está bien fácil, ¿no? Que China va a llegar y nos va a ayudar. Bueno, pues ahí miren, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos opera, o sea, aplastó permanentemente ese proceso. Entonces, creo que también es algo muy importante, es una llamada de atención a nivel general sobre lo que está pasando en América Latina y que lo más importante, cuando a la sociedad trabajadora tú no le das soluciones a sus problemas, pues la ultraderecha se va a activar y le va a abrir otros caminos que a lo mejor no entienda completamente, pero al no haber soluciones factibles y profundas, va a ser muy complicado avanzar. Eso me parece que es muy importante. En el segundo elemento, pues, tejer las discusiones de lo que va a ser las olas progresisas, ¿no? O sea, las olas progresistas, yo creo que es muy importante tejer yo creo que el único que se salva es Venezuela, pero porque Venezuela no se metió en ese círculo. O sea, de todas las olas que se van a presentar, la única y la que sí en verdad se tejió desde la izquierda socialista, pues fue Venezuela y ahí está el éxito, ¿no? O sea, aún con todo lo que se le pueda criticar a Maduro, aún con todo con lo que se pueda decir, bueno, el boicot, o sea, los embargos, ha sido un pueblo que se ha sobrepuesto, ¿no? Creo que es el único de toda esa ola progresista que está hecho a prueba de fuego, ¿no? Y quiere construir un camino comunista, socialista. Todos los demás no giraron sobre ese riel, o sea, les dio muchísimo miedo. Uruguay, con todo lo que se pueda decir, bueno, pues Uruguay también no logró transitar un camino de esa profundidad. Ecuador, pues ya vimos, ¿no? O sea, en su indefinición política le abren camino a Lenin Moreno y pasa lo que pasó. En Bolivia, bueno, pues hubo problemas, ¿no? O sea, también no ha habido problemas en Bolivia. Arce, parece que hay un conflicto entre Arce y el camarada Evo Morales. Y Argentina, lo que estamos viendo. Bueno, Chile, o sea, es paradigmático. O sea, Chile tiene, yo creo que las condiciones objetivas más importantes para construir una revolución social y no la construye, ¿no? O sea, o sea si hay otra economía que está altamente vencida al neoliberalismo y ha causado estragos fundamentales, es Chile. Y miren, no despiertan, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque no quieren definirse políticamente. Creo que ese es un tema que me parece que es recurrente en las estructuras, en ese tipo de estructuras. Y yo quisiera cerrar con lo que nos conviene, ¿no? Lo que nos abre panorama. Yo creo que es importante decir que el marxismo es el único método que nos da para poder no solamente dar cuenta de lo que pasa hoy en América Latina, sino para poder darle soluciones, para poder vacunar a la derecha, ¿no? Creo yo que es hora de que el marxismo se reorganice, o sea, se tiene que reorganizar el marxismo sí o sí, y tiene que dar una lucha a nivel continental. O sea, ya no es posible que nosotros como marxistas estemos en la periferia de las discusiones. Estamos siempre al margen de los grandes debates, ¿no? Sí, estamos ahí, ¿no? Pero no somos, pero no somos protagonistas de esos debates. Y eso es lamentable, ¿no? Porque podemos nosotros aquí estar diciendo toda la verdad, pero en el eje central se está construyendo, o sea, quien construye las redes son otros, ¿no? Y en esas definiciones, pues aquí en México estamos
pero si vamos pero vamos a volar para allá, ¿no? O sea, porque además las condiciones, ustedes pueden decir, bueno, ¿cuánto le costó a Kirchner para que llegara a Milei? Ah, bueno, pero el problema es que va a ser más rápido en México, porque las contradicciones son mucho más, están más aceleradas, ¿no? O sea, Andrés Manuel sí, o sea, ha blindado la economía, pero no va a ser suficiente. O sea, es decir, las crisis son recurrentes y son cada vez más agresivas. Y el blindaje que puso Andrés Manuel no va a servir si no vamos a las profundidades de los problemas. O sea, se vienen mareas muy, muy, muy fuertes y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Entonces, América Latina está en esa encrucijada, ¿no? Pero también está en una encrucijada en donde puede definir el camino hacia la izquierda y definirse hacia la izquierda, ¿no? O sea, ya es hora de que tengamos que solucionar ese conflicto que no es conflicto, ¿no? O sea, la vida se muestra así, ¿no? O sea, si no fuera izquierda contra derecha, no tendríamos estos péndulos tan fuertes, tan violentos, ¿no? Estos perfiles tan contundentemente antihumanistas, pues porque realmente así se comporta la vida, ¿no? O sea, debemos de tomar posición sobre los empresarios. O sea, un gobierno que es popular ya no puede permitir que los grandes bancos tengan ingresos o sea, yo estaba revisando las noticias y con Andrés Manuel López Obrador los bancos han tenido un chingo de ingresos, han subido sus ganancias. O sea, eso no puede pasar. A lo mejor aquí pues, se va a grabar y voy a salir por todos lados, pero es necesario decirlo. O sea, lo que pasa con Salinas Pliego, ¿no? O sea, todo lo que se le dio a Salinas Pliego, y miren cómo contestó. O sea, por supuesto, entendemos que no podemos hacer una crítica o una estrategia más radical, pero tampoco podemos seguir pensando que ese es el camino, porque además lo que pasa es eso, ¿no? O sea, Andrés Manuel no se va a pelear con ellos, porque era el inicio del proyecto, pero parece que esa es la regla que tenemos que seguir, ¿no? O sea, que como que parece que es que escogimos a Claudia Sheinbaum porque Claudia Sheinbaum no se va a pelear con los extranjeros. Ah, bueno, pues el problema es que Claudia Sheinbaum a lo mejor no se va a pelear con ellos, pero ellos se van a pelear con Claudia Sheinbaum. Y por eso estábamos un perfil más tirado hacia la izquierda, ¿no? Como Noroña. Yo sigo pensando en ese punto, o sea, ya que estamos en este tema, a mí me dijo, voy a decir el nombre, porque me parece que no importa, pero a mí me dijo una cuenta que se hace llamar Pato, ¿no? Me dijo, con lo que pasó en Argentina, yo no la cantaría tan segura lo que va a pasar en 2024. Y me dijo algo muy interesante, Claudia no despierta la pasión de la izquierda, ¿no? O sea, hay que ser claros, ¿no? O sea, el punto con Noroña no era una cuestión por lo que decíamos, ay, no, pues es que a lo mejor Claudia es mujer, ¿no? Se puede interpretar con eso, ¿no? Es porque el perfil del diputado era lo que necesitábamos. Y yo sigo pensando que ante este proceso es lo que necesitamos. Es decir, cuando te planteas en el escenario que vas por la mayoría calificada y que vas por el plan C y no planteas en el plan C las reformas constitucionales que necesitas y hacia dónde quieres girar, hay una indefinición bastante clara, ¿no? Y a eso me parece que es preocupante, ¿no? Porque entonces, o sea, ¿a qué estamos apostándole? O sea, nos están diciendo, vamos por la mayoría calificada y a poco el PAN o los expanistas van a apoyar una reforma constitucional que sea de izquierda. O sea, creo que es momento de que nosotros estemos pensando en qué proyecto queremos hacia el futuro. Eh, yo ya lancé la videocolumna, ¿no? Ahí están las 9, son 9, ahí pongo 9 grupos de reformas constitucionales. Tengo pensado desarrollar cada reforma constitucional, cada reforma, cómo se tendría que girar desde la izquierda comunista. O sea, porque tenemos que estar allí, ¿no? O sea, tenemos que estar allí y tenemos que dar la respuesta a estos problemas estructurales porque parece que de otro lado no hay, ¿no? No hay. Y lamentablemente, pues ya nos ganaron la partida con el perfil, con un perfil un poco más moderado. Porque sí es más moderado, o sea, desde el momento en que le da miedo a Claudia, posicionarse con Palestina, porque pues yo no sé qué, o sea, ¿cuál es el miedo, no? Pues ella es judía, ¿no? Pues no es sionista, o sea, o eso es lo que, ahí están los problemas, ¿no? Uno la defiende, ¿no? Y en esas definiciones, pues, ¿qué armas te da para poderla defender? Pues tendría que ya estar definidas, ¿saben qué? O sea, un pronunciamiento de
de alto al fuego. Es más, Kamala Harris ya lo hizo, ¿no? Y Claudia, que supone que es de izquierda y que su maestro, Garín, ¿no? Pues, no se quiere pronunciar. Llamando, ¿no? A esta gran alianza con Kumamoto, ¿no? O sea, es más fácil que Kumamoto sea perdonado, ¿no? A otros perfiles. Y lo sigo mencionando, ¿no? O sea, al diputado, ¿cuánto tiempo le costó poder estar en el núcleo fuerte de la cuarta transformación? Fueron 6 años, 5 años, ¿no? De permanente disputa, de lucha ideológica, todo lo que da. Yo entré en los últimos 2 años, ¿no? Pero, o sea, una permanente lucha ideológica, todo lo que da, ¿no? Demostrando permanentemente que si es de izquierda, que es obradorista, y todos contándole hasta el abrazo que se daba con cualquier diputado, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no? O sea, va a estar bien divertido este pedo, ¿no? Yo recuerdo que uno de los procesos que le aventaban al diputado Noroña era la cuestión de este Corral. Bueno, ya Corral ya salió del PAN, ¿no? Bueno, yo quiero ver, ¿no? Si Corral llega a Moreno y le levanta la mano cada Sheinbaum. ¿Cuál va a ser el argumento de todos aquellos cabrones que estuvieron chingue y jode que el diputado Noroña de alguna manera lo apoyó en Chihuahua, ¿no? Yo quiero ver cuál va a ser la maroma que se van a aventar. Es decir, cualquier cosa, ¿no? Que hiciera el diputado era puesta al escrutinio público. Ahora parece ser, ¿no? Que los perfiles que no son de esa izquierda definida y que son de la derecha, porque vienen de allá, son más fáciles que entren. Bueno, esos son los problemas que tenemos que discutir a la vista de lo que pasa en Argentina. Porque otra vez, ¿no? Y cierro ya con eso, como lo dijo Bolívar Echeverría y lo repite mucho Ruth, ¿no? Si Auschwitz fue posible, fue por los errores de la izquierda. Mi ley es posible porque se equivocaron ahí. O sea, hubo equivocaciones y el pueblo, pues no se las va a perdonar. O sea, también, o sea, si tú no hiciste nada por poder profundizar tus transformaciones y darle soluciones reales al pueblo argentino, el pueblo argentino, pues no es que yo lo esté exculpando, ¿no? Porque tampoco lo puedo yo exculpar, pero lo que sí es importante, ¿no? Es que el pueblo argentino tuvo que definirse, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Pues estos cabrones me dan pan rancio y otro güey me va a dar pan menos rancio en su supuesto, pues le entramos. Pero el problema es que, pues, ¿quién hizo o qué hizo la izquierda para darle condiciones a los pobres de la Argentina para tener mejores condiciones? Y para una revolución cultural. Pues, si no hay revolución cultural, pues el Milei va a hacer lo que tenga que hacer allí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque viene también, no sé si le alcance, o sea, yo entiendo que en este momento México no está en las condiciones de Argentina, también lo entiendo, pero la estrategia de lo que va a ser el Movimiento Ciudadano se va a inspirar mucho en lo que hizo Milei. Es la estrategia, ¿no? Va a jugar en el TikTok, va a jugar con la banalidad de la política, se van a poner a bailar, se van a poner a hablar de cosas, no sé, o sea, muy a lo Milei, ¿no? Y vamos a ver para cuánto le alcanza a Samuel García de aquí al cierre, y si logra alcanzar más del 20%, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque de que te ponga un 20%, porque esa va a ser la estrategia de los tiktokeros esos, ¿no? Van a ir sobre esa línea, y entonces vamos a ver cómo funciona, pero el punto es que tenemos que construir, es decir, la izquierda no puede entrar en ese debate, ¿no? O sea, no puede entrar en esa estrategia porque te van a romper el hocico la extrema derecha. Tenemos que plantear sí o sí para las siguientes estructuras, y yo cerraría con eso, al menos 3 elementos, 4 elementos muy importantes. La revolución, bueno, la definición política de izquierda se tiene que dar, o sea, ya basta de ser plurales, ¿no? O sea, somos de izquierda, sí o no, ¿y qué es la izquierda? Y una izquierda definida, ¿no? La transformación del sistema económico. Segundo, la superación del sistema económico. Tercero, la revolución cultural. Y cuarto, hacer una nueva forma de política. Creo que son los 4 elementos que necesitamos tener, porque otra vez, ¿no? O sea, pues vean la política que hacen el progresismo, y es otra vez, ¿no? Es querer jugar con las herramientas de la derecha, y a mí me parece que es muy importante. Nada más falta, y yo cierro con eso, nada más falta que aquí en México
Claudia Sheinbaum se ponga a hacer TikToks, que ya los hizo, ¿no? Pero que se ponga a hacer TikToks y ya le empieza a hacer pam, pam, y ya, o sea, pierdes, ahí pierdes, ¿no? Tienes que hacer una estrategia desde la izquierda, ¿no? Y tienes que plantearte desde la izquierda, porque de otra manera, pues va a pasar lo mismo a mi punto de vista. Entonces creo que es un llamado de atención a América Latina, o sea, es un llamado de atención muy, muy, muy grande. Y creo que nosotros como noroñistas tenemos la vocación de seguir impulsando el único perfil factible dentro de la cuarta transformación para poder entrar a un esquema de izquierdas, el diputado Noroña, y lo tenemos que seguir impulsando permanentemente, porque creo que va a ser un polo muy importante que se va a jugar. Y si Claudia no quiere tener el resultado que tuvo el kirchnerismo, ¿no? Allá en Argentina, yo creo que sí va a tener que apoyarse mucho en el diputado, porque de otra manera le va a abrir el péndulo a la ultraderecha y va a entrar, va a penetrar, y vamos a ver cómo actúan estos años, pero son los elementos más importantes que estamos viendo. Y bueno, ya ganó Milei, vamos a ver cómo se reconfigura la izquierda. Y yo haré un llamado también a la izquierda comunista, ¿no? Rearticularnos, reagruparnos y tomarnos la formación política en serio, ¿no? Creo que tenemos que irnos permanentemente y dar respuestas a estos problemas, ¿no? Por lo demás, es lo que yo podría comentar sobre este punto. Va a ser muy interesante lo que pase en los siguientes años. Y bueno, la siguiente parada pues va a ser bueno, cosa curiosa, ¿eh? En el 2024 se van a jugar muchísimas presidencias a nivel mundial. No solamente la de México, Estados Unidos, se van a jugar muchísimas presidencias. Va a ser un cambio, va a ser muy importante lo que va a pasar, ¿no? A consideración de lo que pasó en Argentina, a ver cómo se mueve el panorama político. Y creo que tenemos mucha tarea que hacer en estos meses que vienen, ¿no? Para que el péndulo no nos arrastre a la derecha, ¿no? Y lo tengamos que arrastrar hacia la izquierda. Yo lo dejaría ahí. Sí, fíjate que voy a cerrar esta hora con un tema que es muy controvertido y que lo pongo ahí en la mesa para que otro día lo desarrollemos, mi querido Jonah, específicamente ese tema. Yo conocí un grupo magonista, anarquista, hace mucho tiempo, tendría yo unos 25 años, o sea, hace más de 30 años. Y ellos me decían, mira, yo respeto mucho porque además se tocan mucho, ¿no? Lo de la revolución social marxista, lo que ustedes hacen, reconociendo a mí como un personaje que apoya el comunismo. Me decía, pero lo que ustedes no entienden, así me decía, es que ustedes se tardan mucho, ¿no? Que su proceso, su método es mucho más eficiente, pero más tardado. Y en ese proceso de la lucha democrática, de la construcción de la ideología como ejercicio de gobierno, siempre les gana la derecha, ¿no? Y ellos decían, por eso nosotros somos tan determinantes en la destrucción del Estado, ¿no? O sea, porque al final queremos lo mismo, queremos un poder horizontal, digo, sí, horizontal, perdón, queremos yo hablaba mucho de la asamblea desde ese entonces, me decían, nosotros queremos una asamblea, pues nosotros queremos la Comuna de París, ¿no? Dice, si lográramos nosotros, me decía, ¿no? En el orden de superar nuestras diferencias, lograr amalgamarnos y lo que nosotros hicimos mal en la Comuna de París, ustedes lo estructuraran más como un pensamiento político, de estructura política, yo creo que es la única manera de vencerlos, ¿no? Se refería a la derecha. Y no está muy errado en lo que dice, y por eso lo recordé hoy. Y segundo, que te digo que es un tema muy interesante que creo que podremos tratar, ¿no? Y segundo, que yo creo que es más cabrón, mi querido Jonathan, ¿no? Lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Miren, ¿en qué se parece España, a Argentina y a México? En diferentes niveles, en su falta de definición política. Es algo que parece que nosotros decimos por terquedad, pero carajo, hay que ver la historia, hay que estudiarla, hay que ver falta de definición política en España. Ya está Vox, ¿no?
Ya está gobernando Madrid y ya se está acercando, ya está ganando poco a poco espacios por la falta de definición política. Las declaraciones de Miriam Bergman, ¿no? Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo. Nos dejaron, la única izquierda representativa de la ideología de cambio somos nosotros y nos dejaron con un 2%, ¿no? O sea, carajo, ¿por qué? Pues claro que ellos estaban con Néstor Kirchner, pero dice, ¿cómo vamos? Nos separaron e invadieron por la falta de definición política lo que yo llamo el termidor. Y es lo que pasa aquí en México. A nosotros nos dicen locos. Nosotros vamos a Space, que se supone que son obradoristas, pero 4T, y dicen, no son 4T porque la 4T no es no es eso. No es la determinación de la radicalidad. Nosotros no queremos que un gobierno estatice los bancos, por ejemplo, dicen, ¿no? Nosotros creemos todavía en López Obrador, que es muy respetuoso de los mercados y carajo, es lo que hicieron en Argentina con personajes como Miriam Bergman, porque Miriam Bergman está o sea, mi respeto, está muy convencida de su perfil de izquierda revolucionaria. Pero debe de ser bastante aterrador que nosotros lo que proponemos no es un marxismo a rajatabla, carajo. No quiere decir que no lo quiera. Yo estoy convencido de él. Queremos construir, queremos el espacio político para construirlo. Personajes como Noroña, como el propio Gatell, que están siendo relegados permanentemente, los ven chiquitos, ¿no? Ahí están. Y no son determinantes. Tenemos que buscar esa determinación. De verdad, a mí me preocupa. Yo fui el primero que cuando me dijo ayer Jonathan, porque debo decirlo, Jonathan me dijo, ya ganó mi ley, yo dije, la madre. Y podrán ustedes decir, este güey exagera, pero me puse a leer, me puse a buscar, me puse a tratar de buscar para tratar de hacer un buen programa hoy. No encontré más que esto que planteé. Es cobardía. Cierro con esto, ¿no? Para dar paso a la despedida. No perdió la izquierda en Argentina. Perdió un gobierno timorato, cobarde, poco eficiente, inoperante, inepto y sobre todo sin definición política. Ese es el que perdió. Y yo no estoy diciendo que Claudia vaya a hacer eso. Claudia es mucho más que Alberto Fernández, muchísimo más que Alberto Fernández. Pero ¿de quién se está rodeando? Doctora, ¿de quién te estás rodeando? Ahí tienes un cabrón de barba blanca y pelo oscuro, que no solamente debe de ser el diputado que defienda más a la Cuarta Transformación. Creo que deberían de abrir el espacio de la construcción después de su plan C, que no por ser un mal agüero es prácticamente imposible construir. Abran el espacio al diputado Noroña para que plantee la posibilidad de un Congreso Constituyente. Es urgente. Abran el espacio al diputado Noroña para que plantee posiciones y posturas que tuvo durante y que ha tenido permanentemente dentro de su gestión política y que resaltó en el proceso de su lucha por conseguir la coordinación nacional. Ábranle la puerta a los preceptos del partido, de la Junta Organizativa del Partido Liberal Mexicano. Esa que Noroña dijo, si quieren un perfil de gobierno políticamente hablando, ese es el mío. Lo dijo abiertamente. Abran la puerta a esa discusión. Nosotros, los de la izquierda revolucionaria, que tú conociste muy bien, doctora, que tú conociste muy bien desde niña, estamos presentes, seguimos presentes en la lucha política. Abre el espacio a la discusión de eso. Tú no puedes ignorarlo. Yo sé que no. Yo sé que tú, con otro afán que no sea el de la apertura para hacer más fuerte los cimientos de esta cuarta transformación, debes de abrir el espacio a esas discusiones. No las cierres, Claudia. No cierres el espacio a la izquierda radical. La izquierda radical es la que va a sacar
al tiempo, la que va a sacar las castañas del fuego en Argentina. La izquierda radical es la que se va a empoderar contra todo el fascismo que se le va a venir, los van a encarcelar, algunos los van a desaparecer, algunos los van a asesinar. Así es el fascismo, pero van a estar en pie de lucha para recuperar el camino de la revolución social en Argentina, de eso estoy seguro, porque siempre, siempre existe ese tipo de patriotas en todas las condiciones de los países que son derrotados políticamente desde sus condiciones de principios de revolución social y justicia. Claudia, abre los espacios, escucha a Noroña, dale más juego político, escucha las propuestas que él tiene, llévalas a cabo, las que tú consideres, pero ábrenos los espacios, no nos los cierres, porque nosotros al final, y no lo digo en primera persona, sino como grupo que estamos convencidos de la izquierda radical, nosotros somos los que siempre sacaremos la cara para defenderte a ti y al presidente Andrés Manuel López Obrador. No nos desprecien, no nos hagan chiquitos como hicieron a Mariana Bergman en Argentina. No conviene. ¿Por qué? Porque la derecha sí se junta, la derecha sí se une, la derecha es cabrona. Querido Jonathan, gracias nuevamente. Creo que es un tema que va a dar para más. Creo que tenemos que platicar acerca de lo que planteó mi amigo, el radical magonista. Creo que en algo tiene razón. Y y tenemos que ser determinantes y por supuesto, yo espero que Noroña para el 2030 esté sano y bueno, como se ve y se está cuidando. Yo espero que esté en las mejores condiciones como lo estuvo Andrés Manuel en la misma edad que va a tener Noroña en el 2030. Andrés Manuel tomó la presidencia de México en el 2018. Yo espero que sí, porque yo no quito el dedo del renglón, sea como sea, y salgamos adelante con el gobierno de Claudia, a la que yo respeto y cierro con ella. Creo que es Noroña el que puede permitir la barrera que nos podría permitir blindar este país de los 1000 mexicanos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que solamente sí. Y si no, tenemos que construir los perfiles políticos noroñistas que se asemejen al diputado. Yo creo que no lo van a alcanzar, porque la lucha política del diputado es de años, de décadas. Pero creo que sí podemos construir algo alrededor de él, y creo que el diputado Noroña es la tabla de salvación de la revolución social en México. De eso estoy convencido. Gracias, mi querido Jonathan. Un abrazo a todos ustedes. Y pues sí, así somos los marxistas, así somos los marxistas leninistas. No quitamos el dedo del renglón. Aguas, lo de mi ley es un aviso. Gracias. Buenas noches.